Desgraciadamente, el entorno sigue siendo relativamente bajo y hemos tardado años en llegar a los niveles precrisis. De la misma manera, la inflación se mantiene por debajo de los niveles previstos durante más tiempo del que se esperaba. Hemos tratado de abordar la demanda actual y los niveles actuales de inflación y luchamos por llegar a niveles en torno al 2% en un entorno en el que estamos en una baja histórica y que requiere medidas y políticas monetarias no convencionales que se adapten a la economía de la eurozona y la estabilización macroeconómica en la era post-crisis se cierne sobre nosotros. Entre los años 2010 y 2012, los economistas europeos acordaron que se necesitaba un ajuste fiscal para recuperarse de la deuda del momento y desde entonces han mantenido esa posición. En reuniones recientes hemos discutido la dificultad de llegar a los niveles de inflación previstos y la necesidad de medidas para enfrentar las presiones comerciales y los riesgos fiscales. Hemos diseñado un paquete de medidas para apoyar la expansión europea, para aliviar un poco las presiones dentro de las fronteras nacionales para lograr nuestro objetivo a mediano plazo. El órgano de gobierno admitió también que hay que actuar en el espacio fiscal de manera oportuna y efectiva para lograr una composición más benigna de las finanzas públicas. En nuestro trabajo de controlar la política fiscal y monetaria y apoyar la macroestabilización del área europea, nos consideramos que la coyuntura actual es particularmente favorable a un nuevo marco monetario y fiscal. Tenemos que abordar dos tipos de eventos, los que afectan a todos los países y los choques asimétricos que afectan solo a unos cuantos. La política monetaria tiene que aspirar a estabilizar la economía. La política monetaria no puede abordar los problemas de ciertos países individualmente, pero sí que hay que tratar de aminorar los efectos de un choque económico. Para los choques asimétricos, la prioridad es la estabilización para mejorar las posibilidades de recuperación de una política fiscal a posteriori, pero esta dicotomía clásica de utilizar política monetaria para los eventos simétricos y fiscal para los asimétricos ya no es suficiente. En la eurozona se ha utilizado la política monetaria para abordar eventos asimétricos durante la crisis, pensando que la estabilización se puede beneficiar de ambos tipos de políticas en el actual entorno de bajos tipos de interés. Los tipos de interés nominal han ido en disminución desde los años 80 del siglo pasado. Esto se debe también a una reducción sistemática de las previsiones de inflación desde entonces. Y la menor volatilidad de la inflación ha reducido también la prima de riesgo de inflación. El resultado es una caída circular en los tipos de interés. Si bien no se puede medir el tipo real, nuestros cálculos apuntan a una tendencia a la baja. Hay varios factores que llevan a este descenso, sobre todo un menor crecimiento potencial. Un menor crecimiento potencial reduce la tasa esperada de retorno sobre el capital y por ello las empresas están más dispuestas a solicitar créditos para invertir. Está también el factor del envejecimiento de la población, que se ha reducido en un punto porcentual en estas últimas décadas. La función de la distribución de la riqueza y un aumento
considerable en la aversión por el riesgo son otros factores que inciden en la posible política óptima para la eurozona. El tipo de interés se vuelve acomodaticio y tiende a acercarse a la tasa normal o al tipo que se considera natural. Antes de la crisis se había calculado que los tipos de interés en la eurozona podrían llegar a cero solo una vez cada 50 años. Pero con las cosas como están, los tipos a cero o por debajo tienen más probabilidad de ocurrir. Como lo ha demostrado la experiencia de esta última década, la reducción de los tipos naturales no es impedimento para que la política monetaria dé lugar a una economía más sana, pero para ello necesitamos una política acomodaticia durante más tiempo, recurriendo a medidas no convencionales. Y esto lleva a un mayor riesgo de efectos colaterales no deseados. En tal situación, la política monetaria tiene que tener una función sustantiva para la estabilización económica, que no es tan fácil como parece en tiempos normales, cuando se cierra el potencial, cuando se cierra un objetivo de la inflación. Una expansión fiscal amenaza con colocar la economía por encima de las previsiones del Banco Central, que responde subiendo o bajando los tipos, afectando sobre todo la demanda del sector privado. Sin embargo, cuando la economía opera por debajo del potencial, la política no tiene por qué combatir la expansión. La demanda del sector privado lleva a un efecto positivo a mucho más largo plazo. Es decir, cuando los tipos o la política de tipos se mantiene por debajo de la inflación, se fomenta la economía y la inversión. Y una política activa puede ayudar a dar más potencia a la política económica. Las políticas que fomentan la participación de la fuerza laboral pueden ayudar a subir los tipos. Un mayor gasto público puede aumentar la productividad y aumentar tanto el crecimiento potencial como la inversión privada. Pero en todos los casos hay que dar por un lado y ceder por el otro, sobre todo cuando la economía opera mucho tiempo por debajo de su potencial. La intención es buscar una política en la que los beneficios superen a los costes. En este momento, la política fiscal tiene una función de evitar los eventos extremos en la eurozona. Como cada Estado tiene su política fiscal, estaría bien buscar una política general para lograr una mayor estabilización de la eurozona. Actualmente, las políticas fiscales son de expansión moderada, pero el marco organizativo actual mantiene la responsabilidad de las políticas fiscales en cada país con reglas que son solo aplicables a esos países. La estabilidad, en principio, se basaba únicamente en la sostenibilidad fiscal. Pero en años recientes se han visto diferentes reformas, muchas de las cuales dan un papel más prominente a la política fiscal. Los resultados han sido reglas que ahora se aplican, que son tan opacas como complejas y que nos han llevado a mayores incertidumbres en el ciclo. Además, estas políticas tienen una flexibilidad limitada y no permiten integrar elementos de estabilización nacionales. Las políticas centradas en lo nacional tienden a cerrarse y a no reconocer los beneficios de compartir el riesgo entre varios países, sobre todo en el sector público. Es decir, estas nuevas reglas creadas solo a nivel nacional o incluso las reglas coordinadas entre diferentes países para la política fiscal no bastan por sí solas. Desde el punto de vista de la expansión fiscal, pues a ojos externos pueden parecer pocas e insuficientes. Y por ello necesitan reglas compensatorias nacionales para compensar estas fallas.
Una capacidad fiscal centralizada no interferiría con la política nacional, sino que añadiría una capa de seguridad a las políticas nacionales. Y no debería afectar el espacio fiscal nacional, sino que ayudaría a garantizar que estas áreas del gasto público, que son vitales para el crecimiento a largo plazo, no se vean cortadas durante alguna crisis, ayudando a proteger el espacio fiscal futuro y apoyando los tipos reales de interés del futuro. Una buena capacidad centralizada incluiría la capacidad de reducir el riesgo de eventos adversos, pero necesitaría poder contribuir de manera efectiva a la estabilización macroeconómica. Tiene que ser accesible y lo suficientemente flexible para abordar amenazas inmediatas. Pero la estabilización de la eurozona solo puede funcionar correctamente cuando todas las instituciones están bien diseñadas y funcionan correctamente. Estas son tareas que hay que abordar. En el Fondo de Resolución y en el Banco Central Europeo han tratado de garantizar que todos los países de la eurozona enfrenten las mismas condiciones que en sus mercados nacionales, pero la política todavía está incompleta ya que no hay una apuesta en común y la política fiscal del Fondo de Resolución sigue siendo muy limitada. Hay un acuerdo político, eso sí, para el Fondo de Resolución Individual que viene del mecanismo europeo, pero todavía no se dice nada del IDIS, del Mecanismo Europeo de Garantía de Depósitos. Hay un proyecto ambicioso que intenta alinear políticas nacionales con regímenes fiscales y económicos entre diferentes mercados. Los mercados de capital pueden suavizar algunos choques económicos ofreciendo una mayor oferta de bienes de capital que mejora el consumo y fomenta la inversión. Por concluir, el panorama de riesgo de la eurozona tiende a la disminución, que es una preocupación para la política económica que ha actuado según el mandato político. La reducción global de los tipos de interés en estos últimos 25 años ha generado muchos retos estructurales. Los tipos basados en las políticas han estado erradas en la base con más frecuencia que en el pasado. Y es posible quedar atrapados, como lo estuvo alguna vez Japón, en la trampa de la caída de inflación y tipos de interés nominales que son difíciles de los que es difícil escapar. Es importante tener la capacidad de emprender una política de estabilización a través del uso completo de los elementos de políticas económicas y fiscales de estabilización. Creo firmemente que las instituciones nacionales y europeas serán de gran importancia en este esfuerzo. Muchas gracias.